Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, Cert Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, está. Hola, Consuelo, buenos días. Muy buenos días, se nos perdió el reloj. relojes. ¿No se compró hay reloj nuevo? No te puedo creer que reloj nuevo. De gran categoría. Hay un reloj de gran categoría. Por ¿Tú lo usaste ayer en? Sí, pues nada personal. Bueno, en todo caso lo podemos ver en el monitor, ¿eh? El monitor también. Pero no es lo mismo. Uno tiene sus rutinas, se sienta en la silla, miras a cierto lugar donde está el reloj, como las certezas de la vida. Vamos a conseguir que llegue el reloj de gran categoría. 9:03. No, con 4, perdón. ¿Cómo van a ser 9? No, 8. Yo sé que tenía hartas cosas que hacer, pero no. Los pero no exageremos. Entre ellos ir a cambiar los anteojos porque ando con receta nueva. Ay. Se nota. Tenemos invitados. Tenemos invitados. Sí, bueno, sí, vamos de inmediato con don Eduardo Vitrán. ¿Cómo está usted? ¿Qué Eduardo? tal? ¿Cómo están? Ayer ex mandamás de la Corfo. Ex mandamás de la Corfo. Ex ministro. Claro, es su último cargo. O sea, lo que pasa es que ayer presentábamos se olvidó Alvear y cuando íbamos en el cuarto ex, dijimos mejor paremos, digamos. Sí. Aquí entonces, en el caso, Vitrán, el ingeniero Vitrán. Eduardo Vitrán, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Por qué se enojó el embajador chino, Eduardo Vitrán? Hay que preguntarle a él, ¿no? ¿Se enojó? Sí, es evidente, se enojó. Y con nombre y apellido se enojó, más o menos. Sí, se enojó. Una cosa muy en realidad no diplomática. hay que personalizar. Hay instituciones, las personas que son autoridad a cargo de las instituciones tienen ciertas responsabilidades y cuando conocen de hechos que podrían ser eventualmente vulnerando alguna ley, tienen la obligación de actuar y de actuar respetando la institucionalidad. En el caso específico de lo que se trata es que Corfo había hecho una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica por considerar que estaban ocurriendo situaciones que vulneraban la ley de la libre competencia o que podrían ocurrir situaciones, pero era público ya que una empresa da lo mismo el país de origen. Eso sí, no, pero la empresa no da lo mismo. Pero no da lo mismo porque hay una empresa que su nombre es Tianqi. Esa empresa es socia de una empresa que opera una parte del salar, una empresa norteamericana, Albemarle, y es socia en Australia. Y tiene una empresa llamada Talison, 50 y 50. Talison es una enorme empresa de litio, es el principal competidor de Chile, es la empresa del litio de spodumeno, del litio de minería, no de salares, y tiene reservas increíbles de litio. Esa empresa, de acuerdo a su propia empresa de lobby, controla el 34% del mercado mundial del litio. Y esa empresa está... la sociedad y Albemarle controla en Australia el 34% del mercado mundial del litio. Mundial. Y Tianqi está en el proceso de compra de las acciones de PCS. Sí, uno de los accionistas Sokimich. Accionistas serie A, es decir, aquellos que tienen control político importante, tiene 32% de Sokimich y 46% de las acciones serie A. Entonces esa empresa está participando del proceso. ¿Por qué ocurre ese proceso? Porque el gobierno de China, el Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio, y la autoridad de India juntos le exigen a PCS vender en 18 meses las acciones de Sokimich. ¿Por qué le exigen vender las acciones de Sokimich? Al parecer para proteger la libre competencia en sus mercados, porque
PCS se fusiona con Agrium y en conjunto pasan a controlar el 30% del mercado mundial del potasio. Sí. Entonces, debido a la protección, entre comillas, de los intereses de la libre competencia en el mercado de India y de China, ambos países le obligan en 18 meses a PCS a vender. Y en ese proceso de venta aparece como, de las 5 empresas hay 4 que vienen de China, pero la más importante es Tianqi. Y el tema central tiene que ver con Tianqi, por su rol en el control. De hecho, ellos gestionan la empresa Talison. Entonces, ¿qué ocurre si es que efectivamente ellos se adjudican? Eso, ¿qué efectos podría tener en nuestro país? Pero y en nuestro país. Y en nuestro país, sí. Lo que ocurre es que Talison tiene el 34%, Sokimich, que es la empresa en que tendría una posición de mucha influencia, tendrían el 23-24%, y al lado, en el mismo Salar de Atacama, Albemarle tiene el 14% del mercado mundial. Y por lo tanto, si uno hace una suma simple, se produce lo que en términos técnicos se conoce como interlocking. Participación cruzada en 3 empresas que en conjunto hoy día controlarían más del 70% del mercado mundial del litio. Al gobierno chino e indio le bastó que alguien llegara a controlar el 30% para tomar 2 acciones. Primero, obligarlos a cambiar los directores para que no hubiera interlocking, y 2, obligarlos en un plazo muy corto, lo cual tiene consecuencias económicas, sí, a vender. En este caso, estamos hablando, yo creo que un mercado más estratégico que el potasio. Estamos hablando del mercado del litio. ¿Por qué más estratégico? Porque el cambio climático requiere 2 componentes fundamentales para enfrentarlo decididamente: la electromovilidad por una parte y las energías renovables no convencionales por otra. Y las energías renovables son intermitentes y por lo tanto necesitan almacenamiento de energía para poder funcionar. Por supuesto, batería. Y el litio es clave ahí, en ambas, en la electromovilidad y en el almacenamiento de batería, por lo menos por los próximos 20, 30 años, hasta que no haya otra tecnología. Más el grafeno. Entonces, lo único que hicimos es ver nuestra ley de libre competencia, mirar los cambios de la ley del año 2016, que hizo el exministro Luis Felipe Céspedes, que él encabezó ese proceso, y explícitamente se señala en esa ley que los interlocking son una acción que ocurre a través de directores o accionistas que supone amenazas a la libre competencia. Esto está en la ley. Es lo que los gringos llaman per se rule. Es algo que obliga a la autoridad a actuar ex ante. Además, esa misma ley le dio al fiscal nacional económico autoridad en los temas de adquisiciones y fusiones. Tiene autoridad expresa. Entonces, lo único que nosotros hicimos en Corfo fue respetar nuestra ley frente a la evidencia de un hecho que puede amenazar la libre competencia. Lo que hicimos fue denunciarlo a la autoridad competente. No tomamos ninguna acción. La pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano que está escuchando esto es: ¿por qué es Corfo la que se erige como tribunal y no deja que... No somos. Pero es Corfo la que, a través suyo, cuando usted dirigía Corfo, impidió que entrara esta empresa Tianqi. china y que Tianqi, y no sea el Tribunal de la Libre Competencia el que zanje esta disputa. Precisamente lo que nosotros hicimos es no prejuzgar. Y dijimos: en Chile hay una institucionalidad y somos respetuosos a la institucionalidad, de la misma manera que cuando tuvimos el litigio con Julio Ponce Lerú, respetamos el marco contractual, que es un arbitraje, y nos fuimos al arbitraje, y el arbitraje nos dio ciertos resultados y los respetamos. De la misma manera decimos: aquí hay una institucionalidad de la libre competencia, hay una ley, no es Corfo el llamado a sancionar, a predefinir. Entonces simplemente pusimos los antecedentes en manos de la autoridad competente y le pedimos investigue. No, pero no fue lo único que hizo Corfo. Hicimos una denuncia. No, sí, hicieron una denuncia, pero también se opusieron y planteó, y usted fue muy activo públicamente en plantear la inconveniencia de la llegada de Tianqi.
No, en el escrito que preparó el mejor estudio de abogados de Chile de libre competencia, contratado por Corfo, Ferrada Neme. Sí. Ellos van a estar muy agradecidos de la mención como el mejor estudio. Es lo que yo creo, sí, de verdad. Por supuesto. Y ellos hicieron el estudio técnico, con antecedentes obviamente de mercado, y llegaron a la conclusión de que había suficientes elementos para hacer una denuncia. Hay que tomar en cuenta que cuando una autoridad toma conocimiento de un hecho que puede constituir una ilegalidad, está obligado a denunciar. Está obligado a denunciar, por lo tanto yo pero está obligado a hacer más de lo que hizo, porque usted... No, yo lo único que hice, es que esto ocurrió en los últimos 3 días del gobierno. Sí, por supuesto. Entonces lo único que hice fue entregar los antecedentes, punto. ¿Qué ha hecho el tribunal? Mi reacción es posterior. Cuando la empresa de lobby de Tianqi sale públicamente y le envía a todos los medios, y además va donde el fiscal nacional económico y le señala que el planteamiento hecho por la Corfo es erróneo, y titula el Mercurio: los planteamientos de Vitrán, además lo personalizan, son erróneos. ¿Sí? Y los que están equivocados son ellos. Con sus propias cifras. No, si esto no es un tema de interpretación. No es un tema. Entonces, Eduardo, ¿por qué lo someten al Tribunal de Libre Competencia? El Tribunal de nosotros no somos autoridad. Nosotros no éramos autoridad en materia de competencia, por lo tanto tiene que ser sometido al fiscal nacional económico, que de acuerdo a la nueva ley tiene atribuciones. Y él tiene que resolver. Valente, el nuevo ministro de Economía, se reunió con el embajador chino. Así ¿verdad? Supimos por la prensa. Nos enteramos por la prensa, sí. Así es. Peor sería no enterarse. Sí. La gracia es que uno se entera. Sí. Bueno, y él ha sido muy conceptuoso de la gestión Vitrán en Corfo. Ha tenido buenas palabras, pero he dicho... es todo un equipo, perdón. Está bien. Okay. No personalicemos, ya nos quedó claro. Bueno, pero básicamente lo que ha dicho es que este es un nuevo gobierno y que este es un país abierto, que da la bienvenida a quienes quieran venir a invertir en Chile, siempre que cumplan las leyes chilenas. Eso es, muy bien. Tienen que cumplir las leyes chilenas. Ya, y el punto de Eduardo Vitrán es que en este caso no se cumplen las leyes chilenas. Se estaría violando una ley chilena. ¿Las palabras de Valente son palabras políticas para quedar bien con China o se lee de ellas o se entiende de esas palabras, a juicio tuyo, de que ellos quieren que entre los chinos o que no tienen problemas que lleguen los chinos, porque finalmente es un mercado muy importante donde no podemos estar peleados con ellos? A ver, nos enteramos también por la prensa que el embajador visitó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, don Ricardo Lagos Weber, y dijo exactamente lo mismo. Todos los inversionistas extranjeros son bienvenidos siempre y cuando respeten las leyes chilenas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que señaló el ministro y el senador. Y las leyes chilenas, una de las leyes más importantes que me perfeccionamos cuando entramos a la OCDE, fue las leyes de promoción de la libre competencia. Ahora, tú, Consuelo, preguntabas por qué esto es relevante para Chile. Bueno, efectivamente el litio es un recurso que va a tener gran impacto en el desarrollo de las RNC, de las energías renovables no convencionales, y también en el desarrollo de la electromovilidad. Las estimaciones hablan de 60 millones de autos eléctricos producidos al año 2040, con una demanda por cobre. Cada auto eléctrico demanda 4 veces más cobre que un auto convencional, que son 85 kilos contra 25 kilos. Ahí la derivada es el cobre verde. Sí, pero nuevamente hay un tema de competencia indirecta. Por supuesto. Y de poderes monopsónicos eventuales. Pero eso haría en China. No, pero que afecta a Chile. Si tú tienes un poder monopsónico en la compra de metales en general, eso afecta a la competencia y afecta a Chile. ¿Por qué China está tan preocupado de... Si el tema no es China, el tema es... Donde yo veo una incongruencia, Eduardo Vitrán, en la narración completa que hiciste, el relato que hiciste de todo este entramado de propiedades en el mundo, es que China e India prohibieron a una de las empresas, era la misma PCS, que le pide vender. Porque le obliga a vender. Le obliga a vender porque, pero China e India, porque está
concentrándose mucho poder económico en el mercado del litio en el mundo. No, en el mercado del Del potasio. 30%. Ya, 30%. y acá, en cambio, 34. a través de Tianqi, que es una empresa china también, aparentemente no tiene los mismos estándares para exigirle a una empresa suya en que no llegue a través de Tianqi a obtener una porción de mercado también dominante. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar los estándares que tienen ellos internos en su mercado? Es un problema de ellos. ¿Pero ves incongruencia tú? Pero en todo caso es un problema de gobierno chino, no es un problema de Chile. Lo que es problema de Chile es cumplir nuestras leyes. Y nuestras leyes hablan de que la competencia es preferible a la concentración y al poder de mercado. Bueno, en China, en todo caso, el mercado está muy mezclado también con la política. Es que es el punto. Entonces, podemos pelearnos con los chinos en esto sin correr el riesgo de que nos castiguen o vía mercado del litio, no se lo compra más a Chile, o de otra manera, porque esto es geopolítica al final. Yo creo que este tema no hay que politizarlo. No, pero el embajador lo politizó. Sí, no nosotros. Este tema. Pero a ver, las cosas no dependen solo de la voluntad de uno. Sería un poco mesianismo pretender que uno solo va a poder marcarlo. Cuando el embajador, a propósito de este tema, se reúne con el presidente de la con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se reúne con el ministro de Economía, pide audiencia con otras altísimas autoridades del país. Eso se ha politizado, digamos. Pero no por Chile. Chile no debe politizar este tema. Discrepo. Creo que es politizar hablar con las autoridades de un país. Politizar en el término positivo. Si ese no es el trabajo de un diplomático. Hacer lobby está bien, mientras sea transparente y lo ha sido, no hay problema. Es que el término politizar tiene un... pero se convierte en un problema en la relación entre los estados. Sí, pero es que el embajador usó ese término. Dijo, Vitrán ha politizado este tema. Sí, pero entonces yo estoy contestando en el mismo plano. Nosotros no politizamos, simplemente lo que hicimos es preocuparnos de que se respeten las leyes en Chile. Esta empresa podría haber sido noruega, japonesa, coreana, da lo mismo. Lo que ocurre es que el interlocking que ahí se produce genera un mercado vinculado al 70%, y a futuro, como estas son las 3 yacimientos más importantes del mundo, el Salar de Atacama tiene el 52% de la reserva mundial de litio, y con los 2 acuerdos que hicimos en el periodo anterior en Corfo, va a poder producir ese salar 500.000 toneladas de litio al año, y resulta que el mercado mundial hoy día son 200.000 toneladas. Entonces imagínense usted el valor que esto tiene. Y a nosotros como país nos interesa que no haya una sola empresa que explote ese salar, entre otros temas por razones de precios de transferencia, porque no hay un mercado transparente del litio. Y si llega a ocurrir el interlocking, además de los problemas de libre competencia, la concentración tiene varias consecuencias. Una de ellas es la imposibilidad de comparar entre empresas. Por supuesto, entonces, todos esos son problemas. En todo caso, esa es una manera de verlo para que finalmente no haya una sola empresa que por los directorios cruzados domine el salar, fundamentalmente. El salar de Atacama. Y eso sí que es un tema chileno. Evidentemente, pero también uno tiene que poner sobre la balanza, y uno no puede ver lo técnico por acá y lo político por allá, el riesgo de que los chinos se enojen y que nos bloqueen por otro lado. ¿Qué análisis haces tú? Yo sé que tú dices, esto no hay que politizarlo, pero estoy segura que también le has dado vuelta en tu cabeza, ¿por dónde nos podrían hacer otra jugada? Y cuál, si nos plantamos muy en las coloradas, por mucho que sea nuestra ley, ¿qué efectos podría tener eso? A ver, yo entiendo la precaución que toman las autoridades chilenas en esta materia, porque efectivamente China es un socio comercial muy importante para Chile, y uno no quisiera tener complicaciones en las relaciones comerciales con China. Uno piensa que la mejor manera de no tener problemas comerciales es no actuar arbitrariamente y cumplir las leyes que además están en el marco de lo que son los mejores estándares internacionales. Eso siempre le va a dar al país un espacio de protección frente a cualquier tratamiento arbitrario de una contraparte, que son la OMC, etcétera. Pero uno comprende la situación. Digámoslo así. Por último, si Chile no va a hacer nada en esta materia, que es una posibilidad, por las razones pragmáticas que tú has señalado, Consuelo,
Esto tiene impactos más globales. Esto tiene impactos sobre la industria automotriz en Europa, en Estados Unidos, en Corea y en Japón. El tema está arriba de la mesa. Y al estar el tema arriba de la mesa, veremos qué es lo que va a ocurrir. Eduardo Vitrán, presidente o director presidente de Corfo. Vicepresidente ejecutivo. ¿Qué nombre? Sí, vicepresidente ejecutivo de Corfo. El CEO ya. CEO. Acaban de nombrar un nuevo CEO para Corfo, Sebastián Sichel, y está, según se lee en los diarios y en los análisis, con algunos flancos débiles. Algunos flancos débiles porque el año 2013 Sichel era presidente o participaba de Giro País, y Giro País es parte de las empresas que en algún momento, entre 2009 y 2013, emitió facturas por trabajos hechos a SQM. Y es parte de la investigación que se está llevando. SQM rectificó un montón de facturas que había en ese año contable había pagado, rectificó en el marco de toda la investigación de financiamiento a la política y en el caso de Giro País puntualmente por 3 millones y tanto de pesos, 3.611.000 pesos, y Sebastián Sichel en el año 2013 sí era director de Giro País, porque él había salido. El año en que él estaba como candidato, pasó de ser director de Giro País a candidato a diputado. Por lo tanto, hay algunos que estiman que allí pudo haber habido, al menos hay un flanco débil para Corfo mientras no se establezca si hubo financiamiento a la política. Tú que estuviste en Corfo tanto tiempo, ¿qué te parece el nombramiento? ¿Qué te parecen estas críticas? ¿Y qué te parece que pudiera pasar con Corfo, que es lo que nos importa? A ver, el principal desafío que hay en esta transición es poder tener un vicepresidente ejecutivo de la Corfo que pueda hacer un análisis desprejuiciado de lo que se avanzó en los 4 años pasados. En los 4 años pasados se hizo un cambio muy importante de política. Estamos todos de acuerdo en apoyar el emprendimiento y lo que nosotros hicimos fue profundizar lo que había hecho el gobierno anterior de Piñera en materia de emprendimiento y apoyo a la innovación empresarial. Pero lo que tomamos es un rol más estratégico, por primera vez en muchas décadas, diría yo, en que miramos grandes fenómenos globales que estaban ocurriendo. Yo diría revoluciones tecnológicas disruptivas, que son una oportunidad y al mismo tiempo una enorme amenaza para Chile. La gran revolución digital, que es un tsunami que nos puede pasar por arriba, y la otra, la gran revolución verde. Y nos atrevimos por primera vez en algún tiempo, lo habíamos tratado de hacer antes, a propósito de los clústeres, de una manera distinta, muy top-down. Esta vez vino mucho más desde el sector productivo, la academia, los expertos, en un enfoque que crea mucho capital social. Y generamos unos espacios estratégicos para ponernos de acuerdo lo público y lo privado, para tomar iniciativas de gran alcance. Hoy día, por ejemplo, se está trabajando en una agenda, en una hoja de ruta para, a propósito de la electromovilidad, hacer cobre verde, cobre cero emisiones, incorporando hidrógeno a la minería, apoyando la concentración solar de potencia y una serie de otros temas. Hay 2 consorcios enormes en hidrógeno. Eso es fruto de un trabajo de creación de capital social. Y lo que nosotros vemos, los que estuvimos en esto, es que lo más importante es que no se ideologice el análisis de lo que se ha hecho. ¿Y se corre riesgo en este nombramiento? Entonces nosotros creemos nosotros creemos que este nombramiento no es una persona que tiene una ideología conocida anti-Estado, porque hay grupos muy importantes dentro de la coalición gobernante que todo en que el Estado esté involucrado les parece mal. Y resulta que no hay ningún país de la OCDE que no tenga esta visión estratégica frente a las grandes transformaciones que vienen. Y en ese sentido, este nombramiento es una muy buena noticia, en ese sentido. Obviamente, hay otro ámbito que también hay que mirar y tiene que ver con la independencia que la persona va a tener, ¿no es cierto?, para manejar situaciones extraordinariamente complejas que quedan pendientes hacia adelante, supervisar lo que viene
en el acuerdo con Soquimich, con Albemarle, etcétera. Y ustedes se están refiriendo más bien a ese ámbito. ¿Y en ese ámbito Sebastián Sichel no es la persona indicada? En ese ámbito, lo que uno tiene, yo miré la noticia el día de ayer, lo que uno tiene que darle es el espacio a la persona que ha sido en este caso mencionada para que él haga los descargos que correspondan. No me corresponde a mí decir si eso ocurrió o no, no lo sé. Ya, pero sí no tengo la menor idea. Y por lo tanto, yo doy el beneficio de la duda y lo que uno esperaría es que él aclare esta situación. Y la tiene que aclarar. Perdón, Eduardo, me perdí un segundo. Tú planteaste que él no querías que llegara alguien con un prejuicio. Sí. ¿Cuál es la situación que tendría que aclarar, digamos? Porque en el fondo yo sospecho que el movimiento no, está andando, digamos. Lo que tiene que aclarar es lo que tú mencionaste, lo que Matías mencionó. Hubo facturas ideológicamente falsas para financiar su campaña política, que es la acusación que se hace. Eso tiene que ser aclarado. Lo que pasa es que se entendía que respecto a su rol futuro en Corfo, por eso te pedí la aclaración. Bueno, la verdad que podríamos hablar como 20 temas más con Eduardo Vitrán, pero tengo que agradecerle a Eduardo Vitrán que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias a usted. Gracias, Eduardo. Buenos días. Buenos días. ¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular y sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del banco BBVA o ingresar en bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy en BBVA. BBVA, creando oportunidades. Este otoño renuévate con el extraordinario Volvo S60. Descubre toda la tecnología e innovación de este modelo. Aprovecha el precio especial con financiamiento Forum desde 15.990.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque tu futuro elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. ¿Escucharon una buena noticia? Los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo. Todo. Solo queda disfrutarlo gracias a Movistar. Movistar elige todo. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa Casa Híbrida de Vista Los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorpréndete. Socobesa, todo es diseño. Clínica Alemana obtuvo el primer lugar general en experiencia de servicio en el ranking Praxis Experience 2017 y liderando tanto la valoración de la experiencia de atención como la preferencia en el sector salud. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. En su constante compromiso por construir cultura de seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad te invitan al seminario Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales, donde el experto Lawrence Waterman expondrá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Te esperamos el miércoles 9 de mayo a las 14:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos.
Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eSearch Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 23 60 71 75 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. La Cámara Chilena de Construcción invita al seminario Nuestro País, Nuestro Compromiso con el famoso economista y cientista político británico James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? Este 9 de mayo a las 8:30 de la mañana en Casa Piedra. Inscripciones en semanadelaconstrucción.cl. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. 8:35. Sí, una pequeña aclaración. Me escribe Sebastián Sichel, al quien hicimos mención recién, no acusación ni mucho menos, sino que nos hicimos cargo de una situación que está en el aire, el nuevo recién nombrado vicepresidente ejecutivo de Corfo, por esta relación que habría tenido una sociedad donde participó en algunos años con SQM en una prestándole algún servicio. Sebastián Sichel dice que la verdad que todo parte de un error, que él era director, voy a leer más o menos textual lo que me escribe, director ejecutivo de una ONG llamada Giro País, que terminó en 2010. Ediciones Giro País es el dinam.cl, un diario electrónico que usted puede revisar aquí en la web. Era dueño él solo de un 2%. En 2013 no tuvo relación con ese diario ni con esa sociedad, dice Sebastián Sichel, cuando entró a ser candidato a diputado por la Democracia Cristiana al Distrito 23. Y la última cosa, que el pago de Soquimich, como de otras empresas, las facturas que hay, tienen que ver con banners de publicidad a ese medio de comunicación, sí, como puede haber publicidad con cualquier otro medio de comunicación. Entonces, ¿por qué SQM rectifica esa factura? Bueno, por eso es que no hay acusación, sino que hay, sencillamente, lo que pusimos nosotros es la discusión o la duda que está en el aire, que tiene que aclararse. Seguramente el propio Sebastián Sichel en algún momento, en alguna entrevista, lo aclarará con más detalle. Aquí, por ejemplo. Acá está invitado. De hecho, yo lo invité, pero él prefiere primero asumir y después entonces dar las entrevistas con todo lo que implica ese cargo. Pero echa la aclaración porque vale la pena, no hay ninguna prejuicio, ninguna mala onda con él ni con nadie. Pero espérate, porque está bien hacer la precisión. Pero que hay un punto. El que dijo con todas sus letras que Sebastián Iglesias debe aclarar si su campaña se financió con fondos Soquimich fue, Sebastián Sichel. Lo que pasa es que hay un enredo de nombres, porque yo de hecho en mi WhatsApp lo tengo como Sebastián Iglesias. Actualícelo. Pero bueno, está bien, pero Sebastián Sichel, el que dice que Sebastián Sichel tiene que aclarar si financió su campaña con fondos SQM, no fue ninguno de nosotros tres, fue Eduardo Vitrán. Y lo dijo hace 5 minutos. Sí, pero no acusándolo, aclarándolo, porque de verdad no es bueno que asuma alguien que alguien le ha planteado la duda. La respuesta que se le dé a Eduardo Vitrán. Ese es mi punto. Vitrán lo dice claramente. Vitrán dice, él tiene que aclarar si le financió la campaña o no SQM. Él dice, Sebastián Sichel me acaba de decir a través del WhatsApp que me pide que también que lo cite, no hay problema. Las boletas eran de publicidad en banners que estuvo varios años, al igual que otras empresas, en el dinamo.cl, que es un medio de comunicación como este y tantos otros. Hecha la aclaración, invitado a Sebastián Sichel, pero cuando
quiera venir para hablar de ese y otros temas mucho más relevantes que tienen que ver con Corfo. 8 de la mañana con 39 minutos, seguimos sin reloj. 37, 38 minutos. Lo que pasa es que se nos perdió el reloj oficial y mi teléfono tiene 39 y el de la radio tiene 38. ¿De qué quieren hablar, jóvenes? Uy, estamos esperando un contacto. Yo quiero hablar de Canal 13. A ver. ¿Tú quieres hablar de Canal 13? Hablemos de Canal 13. Vamos. ¿Usted es el que más sabe de Canal 13 aquí, No, caballero? yo sabía de Canal 13. No, bueno, no. Yo sabía de Canal 13. Yo no, del Canal 13 actual Hay no. varias cosas. Bueno, para los que no están enterados, hoy viene, pero ampliamente, muchísimas entrevistas. Hay una en Capital bien interesante también. Está en Pulso, está en toda la prensa. Entrevistas con el director ejecutivo de Canal 13, Javier Urrutia, respecto de el nuevo modelo con el que va a aplicar. Están con pérdidas gigantescas, están sincerando muchas pérdidas porque pusieron al final en la contabilidad muchas cosas que habían chuteado, un montón de programas de televisión, un montón de películas compradas, series compradas, que finalmente no estaban en la contabilidad y hacen que en este minuto estén con cifras feroces de pérdida. Y lo que él dice es que al final no se le puede seguir pidiendo plata a Luxich para pagar la planilla de sueldo, porque dice que están a punto de llegar a ese punto. Y deciden aplicar un modelo que ya se ha hecho en España, que es externalizar parte importantísima de la operación del canal. Casi todo. Queda in-house, cosas todos los contenidos. Poniéndolo en simple, externalizar el hardware y mantener y externalizar el hardware y mantener el software como producción propia. Claro, y lo que hacen es finiquitar a un 30 y tanto % de la planta. Imagínense una empresa que así cierra cortina un 30 y tanto % de la planta, pero se los recontrata. Imagínate el Estado. Imagínate en el Estado, sí, claro. Imagínate, claro, no, lo que pasa es que para entender la magnitud, porque realmente la gente se pierde. Si el Estado, no sé, el Estado de un país tiene contratado a 1,5 millones de personas y decide deshacerse del 30% de ellos y cambiarles los contratos, tenemos 500.000 personas que salen a la calle. Entonces para entender las magnitudes. Ahora, las personas no pierden la pega, lo que pasa es que las contrata otra empresa. Hay casos donde ha trabajado esta empresa que se llama Sequoia, que además tiene una historia muy divertida, porque quien la funda es alguien que se ganó como un premio de la lotería o algo así. No sabía, sí. Así me comentó gente que sabía la historia y que trabajaba esta persona en un canal de televisión y funda Sequoia. Y dice, ¿sabes qué? A mí me gusta seguir haciendo esto y voy a hacer una empresa de externalización, de ofrecer servicios, como dicen en la industria de la tierra, manejar los fierros, ya encargarme de los fierros y hacer las cámaras, los técnicos, todo eso. Bueno, y llega a Chile, se asocia con Fábula, está hace harto tiempo. Sequoia no es la primera empresa que externaliza, pero sí a este nivel. Y en el caso de algunos canales españoles, Antena 3, por ejemplo, donde esto ha funcionado muy bien y en el sentido de que lograron sacar a flote el canal, pero con un modelo de operación completamente diferente. Al tradicional. Claro, las personas seguían en su mismo puesto de trabajo, pero lo que pasa es que ahora ya no pertenecían a la empresa madre. ¿Y qué significa eso? Que pierdes básicamente todos los beneficios de negociaciones colectivas, todo lo que se ha ido trabajando con los derechos laborales y sindicales a lo largo del tiempo en empresas con un historial importante para atrás. Y eso es lo que se termina para esos trabajadores. ¿Hay algún... Twitter sirve en este caso para entender ciertas cosas? Por ejemplo, Antonio Colucci, que es el dueño de este canal, está en redes sociales de manera súper activa. Le dicen, voy a leer solamente un vis a vis. Le dicen, usted, Antonio Colucci, tan ávido en redes sociales, debería comentar acerca del masivo despido en Canal 13 y en buen chileno no hacerse el huevón. Cito textual, en buen chileno, un programa que era de Canal 13. Y Antonio Colucci responde, Cristian, en los últimos 4 años, Canal 13 ha perdido 52.000 millones de pesos. Lo que la administración está haciendo hoy es tomar todas las medidas, por dolorosas que sean, para intentar hacer viable el canal. Lo dice el dueño controlador total de Canal 13. Esto lo digo solamente para entender dónde está la raíz del problema que se está suscitando hoy. Uno puede empatizar, creo yo, tanto con las personas que están con temor de perder su trabajo, cualquiera de nosotros estaría exactamente igual, de inquieto, temeroso, y también empatizar con la administración que trata de salvar una historia de mucho tiempo de arrastre, de pérdidas en una industria que está en cambios muy dramáticos. Tenemos un contacto telefónico pendiente en línea, que es internacional, así que 8:42. Sí, antes un pequeño dato, porque yo sé que hay mucha gente interesada en el tema. La huelga de LATAM, que se anunció en algún minuto que terminaba, no termina. ¿Cuál es el tema?
hay un tema formal sobre la manera de terminar, porque en el fondo el sindicato está pidiendo volver a trabajar con la última propuesta de la empresa, propuesta que ya fue que ellos rechazaron. Ellos tendrían que volver, dado el periodo cumplido y el fracaso, entre comillas, de la huelga, tienen que volver por 18 meses en las mismas condiciones del contrato anterior. Y no pueden volver en las condiciones que ellos elijan porque ya las rechazaron. Es decir, de hecho, fue muy claro la dama en su minuto, cuando se rechaza la oferta anterior, se retira la oferta. Y ya no existe. Ya no existe la oferta. ¿Y por qué no la ofrece de nuevo la misma? Bueno, no sé los detalles, pero... Estará dando señales internas, no meto. Pero el punto, desde una fuente absolutamente confiable, digamos, el tema es que lo que están diciendo ahora los trabajadores, que para terminar con la movilización, con la paralización legal, ellos lo que quieren es la misma oferta que tenían, la que ya fue retirada. Tendrían que volver con las condiciones del contrato anterior por 18 meses y ahí volver a negociar. 8 de la mañana con 43 minutos. Sí, estamos en contacto a Buenos Aires, porque sabemos que el presidente de la República está allí en Argentina, y tomamos contacto con Claudio Jacquelín del diario La Nación. Claudio, muchísimas gracias por esperarnos. Estábamos terminando un tema aquí en el programa y de inmediato nos queremos poner al día de lo que está sucediendo en Argentina, más allá de la visita, de lo que ocurre en Argentina, que el presidente Macri y su gobierno pasa por algunos momentos de alguna complicación importante, dada la situación económica, la inflación, dada las alzas de tarifa que él estima necesario hacer, un poco el alza que tuvo la última encuesta Cristina Fernández. Es decir, se arma un puzzle que puede ser complicado para un gobierno que las tenía todas consigo aparentemente. Claudio Jacquelín, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, primero, escuchándolos a ustedes, mal de muchos consuelo de tonto, veo que no estamos solos con los problemas, pero sí es cierto lo que tú decías, el gobierno pasa por un proceso de turbulencias, probablemente muy inesperado, porque se suponía que había pasado un diciembre muy complejo, con algunas reformas estructurales, como reforma tributaria y reforma previsional, y que si bien iba a tener algunas complejidades, sobre todo en el campo económico, por la inflación, las subas de tarifas y los procesos de actualización salarial, no se esperaba que tuviera las complicaciones que está teniendo en dos ámbitos. Uno es el político, con un sector de la política importante por la oposición, pero que nació internamente con el rechazo a los aumentos y actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, y turbulencias en el campo financiero, más precisamente, porque ha tenido ayer precisamente el Banco Central que vender alrededor de casi 1.500 millones de dólares para sostener el valor de la moneda. Así que este es el contexto en el que hoy está en nuestro país el presidente Sebastián Piñera. Sí, el otro día escuchaba al presidente Macri hablar sobre justamente el precio de los combustibles, y me parecía que puntualmente hablaba del gas y decía algo, se lo escuché la verdad a un analista político argentino, Mauricio Longobardi, que decía que en los 10 años del kirchnerismo la Argentina se gastó 100.000 millones de dólares en subsidios al gas, y que el año 2015, que fue el más alto, se gastó 12.000 millones de dólares. Para hacerle al público chileno una referencia, es más o menos el presupuesto anual del Ministerio de Educación. ¿Eso es tan así? Eso es tan así, con el agravante de que además la Argentina, que tenía hasta el año 2005 soberanía energética, dejó de tenerlo. Bueno, de hecho, ustedes lo saben porque Argentina en algún momento exportaba gas a Chile, sí, claro. Dejó de tenerla por una serie de políticas que se adoptaron durante el gobierno anterior, entre otras la de pisar los precios y subsidiarlos, lo cual tuvo un costo enorme, pero además las empresas dejaron de invertir, y eso llevó a que la Argentina además tuviera que importar, y produjo un agujero fiscal fantástico de aproximadamente, llegó a estar entre la importación de combustible, llegó a costarle a la Argentina alrededor de 15.000 millones por año de dólares, y a eso se le sumaron los subsidios que habían puesto las tarifas casi a valor irrisorio. Digo, una casa de familia en un barrio, a ver, como para decir, en Santiago, Las Condes,
podía llegar a estar pagando alrededor de $10 de tarifa de gas en el mes. Como ustedes se imaginarán, es inviable. En invierno usando la calefacción, digamos. Y usando la calefacción a niveles que ustedes no podrían imaginarse, porque muchas casas que tienen calefacción central llegaban a abrir las ventanas para que el calor que hacía adentro no fuera suficiente, no los agobie. Así que esto produjo un descalabro, tanto en términos culturales, como en términos fiscales, como en términos económicos, que ponerlo en un proceso de normalización tiene un costo enorme, porque además el gobierno ha tenido serias dificultades para poner en caja la inflación. Este gobierno ha tenido una inflación de más del 40% en su primer año, en el segundo llegó al 26% aproximadamente, 26-27, depende de las mediciones, y se especula que para este año no estará por debajo del 20%, cuando la pauta, el inflation targeting que tenía el gobierno era previsto para el 15%. Entonces, el problema de normalizar las tarifas y de tratar de hacerlo finalmente este año para no llegar al próximo año electoral, que es de renovación de la presidencia con el aumento de tarifas, está produciendo en este momento un ruido muy fuerte en la población y con algunas dificultades para manejarlo internamente en su coalición el gobierno, y esto repercute en la oposición, obviamente, que aprovechó una de las pocas oportunidades que ha tenido para unirse, porque está muy fragmentada, y golpear en esto que al gobierno le puede significar un costo alto si es que tiene que prorrogar la alza de tarifas para llevarla a valores de mercado y enfrentar un año electoral con la continuidad de las alzas de tarifa y el impacto que esto tiene sobre la inflación. Claudio, estamos conversando con Claudio Yaquelini, editor y analista de La Nación de Argentina. Te quiero llevar un minutito a los chilenos nos gusta mucho mirarnos el ombligo, bueno, como a todos los países, me imagino. Ayer, llevo varios días en realidad, buscando en la prensa argentina, qué sé yo, ahora tengo abierto Clarín, no tengo abierto La Nación, me disculpas, pero ¿a alguien le importa toda la discusión del embajador chileno en Argentina? A ver, lamento decirte, pero sé sincero, por favor. Entiendo, y a nosotros, a los argentinos, y lo saben ustedes mejor que nadie, nos encanta mirándonos en el ombligo, y yo lamento decepcionarte porque no es un tema que esté en la agenda en este momento. Perfecto. Era lo que sospechábamos, no te preocupes. Lo que a nosotros nos encanta pensar que los argentinos nos miran y que nos pescan, como decimos. Pero, ya. Dicho lo anterior, en todo caso el presidente Sebastián Piñera está en Argentina en este minuto y llegó con todo este asunto de que había nombrado al hermano, y hay toda una discusión sobre el nepotismo. El hermano es un economista que tiene una amplia trayectoria, que era de un partido que no pertenece al presidente, ahora renunció. Pero ¿hay alguien que diga que importa o no importa el embajador para la relación que tengamos entre ambos gobiernos y entre ambos países, o el hecho de que Macri sea cercano a Piñera basta y sobra, a juicio de ustedes? A ver, yo creo que los embajadores siempre importan, porque son los que llevan la relación el día a día y son los que construyen otro tipo de puentes, que no son solo los vínculos superestructurales. Está claro que la diplomacia presidencial es de un peso enorme, sobre todo en estos tiempos de presidencialismos muy personalistas y muy fuertes, y además en este caso donde existe el antecedente de un vínculo previo entre el presidente Piñera y el presidente Macri. Esto es una realidad sin duda. Ahora, no debemos desconocer, y yo creo que los hechos lo demuestran a lo largo de la historia, que hay una cantidad de contingencias que tienen con la cotidianidad, que tiene que ver con la relación y que pasa desde lo cultural hasta lo económico, claro, que obviamente los presidentes no están al tanto, no siguen al día a día, y que son los embajadores los que tienen que poner al tanto, informar, solucionar y responder y adelantarse a los problemas, con lo cual es cierto que por ahí nosotros en la Argentina por lo pronto somos muy críticos de nuestro cuerpo diplomático, por muchísimas razones, pero también es cierto que si no fuera por eso, muchas de las relaciones no tendrían la continuidad, la fluidez y la realización que necesitan para resolver muchas cuestiones.
Ahora, una de las piezas clave en la diplomacia chilena es la embajada en Buenos Aires, por las razones que nos imaginamos, el país con el que tenemos la frontera más extensa, quizá una de las fronteras más extensas del mundo en términos de dos países que comparten frontera, que comparten límites e intereses comunes que se han manifestado sobre todo en el último tiempo en el tema UNASUR y otras. ¿Hay esa sintonía política entre Chile y Argentina en este último tiempo? En el gobierno anterior, la verdad que tampoco fue una situación demasiado distinta, tanto el embajador Vieragallo como el canciller Muñoz tuvieron muchos encuentros y mucha cercanía con el gobierno de Macri en estas materias. ¿Es esa una ventana de relación entre Chile y Argentina? Temas como el de UNASUR, la continuidad democrática en América Latina, etcétera. Sin duda que lo son, pero a eso deberíamos sumarle que es la mirada que está poniendo sobre el Pacífico la Argentina como una necesidad de establecer vínculos económico-comerciales, y en lo que Chile tiene una larga historia y un largo protagonismo, y es un socio a seguir explorando y a seguir aumentando, porque Argentina necesita aumentar su mercado, porque sabiendo lo que está pasando con los Estados Unidos y viendo la política exterior que está teniendo, exterior y comercial que está teniendo China, obviamente, y otros países del sudeste asiático, obviamente que Chile representa una oportunidad muy importante, y es parte de la mirada estratégica que tiene este gobierno, que no era la mirada que tenía el gobierno anterior. Claudio y Jacqueline, 1.000.000 de gracias. Vamos a volver a juntarnos por esta vía, pero para hablar más de la contingencia argentina, que por cierto nos interesa mucho en términos de una evolución política que como tú decías al principio, ha tenido algunos giros inesperados en estas últimas semanas, quizás meses. Así es. Consuelo, Matías, Nicolás, un placer hablar con ustedes. Gracias, Claudio. Buenos días. Chao, gracias. Un abrazo. Buenos días. Una de las cosas que escuché a Marcel Longobardi, que es un comentarista que suelo escuchar, Consuelo. Sabemos. Es como tu mejor. Si tú pudieras escoger un mejor amigo, alguien que yo quisiera ser amigo de, sería Longobardi. Sí, pero no lo conozco. No lo conozco a Longobardi. Pero decir una cosa que me pareció muy interesante. No, tenés que decir, yo a Longobardi no lo conozco. No lo conozco. Yo a Longobardi no lo conozco. Pero decir una cosa que es muy interesante. De Macri se esperaba que fuera como un ingeniero, un hombre que viene en el mundo de la empresa, que fuera un buen gobierno en lo económico, pero no esperemos mucho en lo político, y ha sido totalmente lo contrario. Ha sido un gobierno muy bueno en lo político, ha ganado sucesivas elecciones, y en lo económico está muy en duda, sobre todo por el mundo de la empresa y de la economía, porque no le ha logrado dar vuelta la mano a la inflación, no ha logrado de alguna manera establecer los equilibrios que él quería, entonces es muy llamativo. Pero está en un... Lo que pasa es que si se veía difícil la pega política, la pega económica lo era aún más. Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de inflación, digamos, sí, está más arriba, más abajo, pero los Kirchner no medían la inflación. No, claro. Y los quiero llamar al orden. Nos vamos. Entreguemos a tiempo este programa. Una propuesta novedosa. Oye, en la pregunta del día, que pueden encontrar en el sitio web de la radio, Andrés Saldívar dice que Gutiérrez Martínez y Soraya Alvear están colaborando a destruir la democracia cristiana. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación del ex senador, actual encargado de asignaciones parlamentarias del Senado? ¿Y dónde nos lleva la Bárbara Espejo? La Bárbara Espejo nos lleva de viaje a los géiseres. Que son los del Tatio, ¿no? Bueno. Hay muchos, pero esos son muy bonitos. Los de Yellowstone. Que tengan un muy buen día. Buenos días. Chau. Chao.